Hay algo que nadie te va a decir. Algo que las redes sociales, los coaches de motivación y hasta tu propio cerebro van a negar con todas sus fuerzas. Y es esto: la persona que más te está limitando en este momento no es tu jefe, no es el mercado, no es la economía. Eres tú, pero no el tú que crees conocer. Es ese tú invisible que vive dentro de ti, que necesita ser admirado, que tiembla ante la crítica, que se infla con cada like y se derrumba con cada rechazo. Los griegos tenían un nombre para esa criatura, y los estoicos sabían exactamente cómo matarla. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de canales de filosofía nunca tocan de verdad. No vamos a hablar de frialdad mental. No vamos a hablar de control emocional en abstracto. Vamos a hablar de la operación más difícil y más liberadora que un ser humano puede hacerse a sí mismo. Vamos a hablar de matar al ego. Y cuando digo matar, no lo digo metafóricamente. Lo digo con la precisión quirúrgica con la que Epicteto, un esclavo que llegó a ser el filósofo más influyente de Roma, lo describió hace 2000 años. Epicteto escribió algo que casi nadie cita, algo que no aparece en los pósters motivacionales ni en las frases de Instagram. Lo escribió en el Enchiridion, su manual de vida. Dijo esto: los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. Y la opinión más peligrosa de todas, la que más perturbación genera, la que más vidas destruye en silencio, es esta: creer que lo que los demás piensan de ti tiene algún valor real. Detente un momento aquí, no sigas, respira, porque lo que acabas de leer no es un consejo, es un diagnóstico, y probablemente, si eres honesto contigo mismo, es tu diagnóstico. ¿Cuántas veces has tomado una decisión, no porque fuera la correcta, sino porque te hacía quedar bien? ¿Cuántas veces no has publicado algo, no has lanzado ese proyecto, no has dicho lo que pensabas, por miedo a la opinión de alguien que ni siquiera conoces bien? ¿Cuántas veces has trabajado más horas de las necesarias no para lograr el resultado, sino para que alguien te viera trabajando? Eso no es ambición, eso es ego disfrazado de ambición. Y hay una diferencia brutal entre los dos. La ambición real construye, el ego solo necesita ser visto construyendo. Vamos a entrar en el núcleo de este tema. Vamos a diseccionar al ego estoico en 4 capas. Y al final de cada capa, te voy a dar algo concreto. No teoría, práctica, algo que puedes hacer mañana, cuando abras los ojos, antes de revisar el teléfono. Primera capa: el ego no es quien eres, es quien crees que tienes que ser. Los estoicos tenían un concepto fascinante que se llama el hegemonicón. Era su palabra para el centro director del alma, la parte de ti que decide, que razona, que juzga. Y su gran descubrimiento fue este: el hegemonicón es tuyo, completamente tuyo. Nadie puede tocarlo, nadie puede corromperlo sin tu permiso. Pero aquí viene el giro que a la mayoría le cuesta aceptar. La mayoría de las personas nunca habita su hegemonicón. Vive en su imagen del hegemonicón, en la versión performativa de sí misma. ¿Qué significa esto en lenguaje moderno? Significa que hay 2 versiones de ti. La versión que actúa en privado, cuando nadie te ve, cuando no hay cámara, cuando no hay juicio. Y la versión que actúa en público, calibrada cuidadosamente para generar la impresión correcta. El problema no es tener ambas versiones. El problema es cuando la brecha entre las dos se vuelve tan grande que ya no sabes cuál eres tú de verdad. Y esa brecha tiene un nombre. Se llama ego, no en el sentido psicoanalítico de Freud. En el sentido estoico, el ego es la distancia entre quién eres y quién necesitas aparentar ser para sentirte seguro. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, se escribió a sí mismo, no para publicar, no para ser admirado, sino porque necesitaba recordatorios constantes de no convertirse en el César que el mundo quería que fuera. Escribió: no desperdicies lo que te queda de vida en pensar en otras personas, a menos que lo hagas en beneficio de la comunidad. Te estarás privando de otra tarea. El hecho de imaginar qué está haciendo fulano y por qué está diciendo, qué está pensando, qué está tramando, todo esto aparta la mente de su trabajo real. Piensa en eso. El hombre más poderoso del mundo conocido, el emperador de Roma, tenía que recordarse a sí mismo que dejar de pensar en lo que los demás pensaban de él. Que la mente gastada en gestionar percepciones es una mente robada a su propósito real. ¿Cuál es tu propósito real?
No tu propósito de Instagram. Tu propósito real, el que tienes cuando nadie te observa. Aquí está la práctica para mañana. Cuando te despiertes, antes de abrir ninguna red social, antes de revisar mensajes, escribe en un papel durante 3 minutos respondiendo esta sola pregunta. Si nadie fuera a saber nunca lo que hago hoy, ¿qué haría exactamente igual? ¿Y qué haría diferente? Lo que harías diferente es territorio del ego. Lo que harías igual es territorio de tu propósito real. No juzgues lo que aparezca. Solo obsérvalo. Los estoicos llamaban a esto prosos. Atención plena a uno mismo. No meditación mística. Observación clínica y honesta de los propios movimientos interiores. Segunda capa. La validación externa es una droga. Y te tiene adicto. Vamos a ser brutalmente precisos aquí porque este punto es el más incómodo de todos. Y la incomodidad es exactamente la señal de que estamos tocando algo real. Los seres humanos somos animales sociales. Necesitamos conexión, pertenencia, reconocimiento. Eso no es ego, eso es biología. El ego aparece cuando esa necesidad natural se convierte en una adicción patológica. Cuando ya no buscas conexión real. Cuando buscas aprobación como sustituto de la conexión. La diferencia entre las dos es esta. La conexión real te alimenta. La aprobación te vacía y te pide más. Séneca, en sus cartas a Lucilio, escribió algo que me parece de una lucidez extraordinaria. Dijo: recoge y guarda el tiempo que hasta ahora te era robado, te era sustraído o se te escapaba. Convéncete de esta verdad, que así como proceden las cosas en los relojes de sol y de agua, así también el tiempo se nos escapa en el transcurso de la vida, el más rápido de todos los tiempos que tenemos. Y luego añade algo que me parece devastadoramente moderno. Hay personas que buscan la amistad de los poderosos no por amistad sino por adorno. Adorno, esa palabra es perfecta. ¿Cuántas relaciones construimos no para nutrirnos sino para adornar nuestra imagen? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántas conexiones en LinkedIn? ¿Cuántos nombres que soltar en una conversación? Eso es el ego en modo relacional. No busca amor, busca reflejo. Necesita verte mirándolo para saber que existe. Y aquí está el mecanismo de la adicción, que es importante entender porque no se puede combatir lo que no se comprende. Cada vez que recibes validación externa, ya sea un elogio, un like, un ascenso reconocido públicamente, un mensaje de admiración, tu cerebro libera dopamina. No porque hayas logrado algo, sino porque has sido visto logrando algo. La distinción es sutil pero enorme. Estás entrenando a tu cerebro a trabajar para la audiencia, no para el resultado. Con el tiempo, el resultado pierde valor si no viene acompañado de reconocimiento. Y eso es exactamente lo que destruye a personas brillantes. No la falta de talento. La dependencia de ser vistos siendo talentosos. Los estoicos tenían un antídoto. Se llamaba la práctica de la indiferencia preferida. Complicado nombre para una idea simple. Podemos preferir el elogio sobre el insulto. Podemos disfrutar cuando nos reconocen. Eso es humano. Pero si nuestra paz interior depende de ese reconocimiento, hemos perdido la batalla antes de empezarla. La distinción es esta. Prefiero que me aprueben, pero no lo necesito para funcionar. No lo necesito para actuar. No lo necesito para ser quien soy. La práctica para mañana. Durante un día entero, cada vez que vayas a publicar algo, a enviar un mensaje, a decir algo en una reunión, hazte esta pregunta antes de hacerlo. ¿Lo estoy haciendo porque es lo correcto o verdadero? ¿O lo estoy haciendo para obtener una reacción específica de alguien? No estoy diciendo que no publiques. No estoy diciendo que no comuniques. Estoy diciendo que te hagas consciente del motor que está detrás. Un día de observación honesta te dirá más sobre ti mismo que meses de lecturas motivacionales. Tercera capa. El ego te hace frágil. El propósito te hace irrompible. Existe una paradoja que los estoicos entendieron con una claridad que aún hoy resulta perturbadora. Cuanto más construyes tu identidad sobre cosas externas, sobre tu reputación, tu título, tus logros visibles, tu cuenta bancaria, tu cantidad de seguidores, más vulnerable te vuelves. No menos, más, porque todo eso puede desaparecer. Y cuando desaparece, si era la base de tu identidad, tú desapareces con ello. ¿Has visto alguna vez a alguien perder un negocio y quedar completamente destrozado, no por las pérdidas económicas, sino por lo que esas pérdidas significaban para su imagen? ¿Has visto a alguien que pierde un cargo y de pronto no sabe quién es,
cómo relacionarse, cómo moverse en el mundo. Eso no es dolor por la pérdida material. Es colapso identitario. Cuando el ego estaba construido sobre ese cargo, sobre ese éxito, sobre ese reconocimiento, y el reconocimiento desaparece, el ego siente que muere. Y lo siente literalmente como una amenaza de muerte porque en cierto modo lo es. La muerte de la imagen que creías que eras. Epicteto sabía de esto de primera mano, no teóricamente. Fue esclavo, fue torturado. Su amo le rompió la pierna para demostrar su poder sobre él. Y Epicteto, mientras le rompían la pierna, dijo algo que ha sobrevivido 2000 años. Me estás rompiendo la pierna. Y cuando la pierna se partió, dijo, no te dije que me la ibas a romper. No hay rastro de ego herido en esas palabras. No hay indignación, no hay colapso. Hay una distinción perfecta entre lo que le pertenece, su juicio, su voluntad, su forma de interpretar los hechos, y lo que no le pertenece, su cuerpo, su situación física, la opinión de su amo sobre él. Eso no es insensibilidad, es la forma más alta de fortaleza que existe, la que no necesita que el mundo te trate bien para seguir siendo quien eres. Ahora trae esto a tu vida. Piensa en cuántos de tus comportamientos actuales están diseñados para proteger tu imagen. No para protegerte a ti, para proteger la imagen de ti. ¿Cuántas decisiones retrasas porque una mala decisión visible te dolería más que una buena decisión invisible? ¿Cuántos riesgos no tomas porque el fracaso público te aterra más que el estancamiento silencioso? El ego convierte el fracaso en catástrofe existencial. El carácter construido sobre propósito convierte el fracaso en información. Un estoico no evita fracasar. Un estoico fracasa, analiza, corrige y continúa, sin dramatismo, sin necesidad de que nadie valide su resiliencia, sin publicar su sufrimiento para recibir solidaridad. La práctica para mañana. Escribe en papel lo siguiente. Y sé específico. Basa tu identidad en algo que nadie te puede quitar. No escribas lo que tienes. Escribe lo que eres en tus acciones más pequeñas y privadas. No soy exitoso. Soy alguien que trabaja con rigor cuando nadie me observa. No soy influyente. Soy alguien que dice la verdad aunque resulte incómoda. No soy admirado. Soy alguien que cumple su palabra en silencio. ¿Ves la diferencia? Las primeras afirmaciones dependen de la validación externa para ser verdaderas. Las segundas dependen únicamente de tus acciones. Nadie puede quitarte lo segundo. Cualquiera puede quitarte lo primero. Construye tu identidad sobre el segundo tipo. Esa es la arquitectura del carácter estoico. Cuarta capa. La muerte del ego no es un evento. Es una práctica diaria. Llegamos al punto más sutil y al mismo tiempo más poderoso de todo lo que vamos a ver hoy. Y es este. Muchas personas entienden intelectualmente todo lo que acabamos de hablar. Lo sienten verdadero. Asienten con la cabeza. Y luego abren Instagram y vuelven al bucle. ¿Por qué? No porque sean débiles. No porque no quieran cambiar. Sino porque confunden comprensión intelectual con transformación real. Y esas son dos cosas completamente distintas. Los estoicos sabían que la filosofía no era un conjunto de ideas hermosas para contemplar. Era una tecnología de transformación del carácter. Se practicaba todos los días, como un músculo. No porque un día entendieras algo y quedaras transformado para siempre, sino porque el ego es persistente, adaptable y extremadamente hábil para disfrazarse de virtud. Esto es lo más peligroso del ego avanzado. No es el ego obvio, el del fanfarrón que necesita ser el centro de atención. Ese ego es fácil de ver. El ego peligroso es el sutil. El del que habla mucho de humildad para que lo vean humilde. El del que publica sobre su meditación matutina. El del que dice que no le importa la opinión de nadie, exactamente para que admiren lo mucho que no le importa. Ese ego es especialmente traicionero porque se alimenta de las mismas prácticas que deberían debilitarlo. Se alimenta de la espiritualidad performativa, del desarrollo personal como señal de estatus, de la humildad exhibida. Marco Aurelio tenía un nombre para esto. Lo llamaba opinión vacía, y se lo recordaba a sí mismo con una frecuencia que debería hacernos pensar. En las meditaciones escribió repetidamente, con diferentes palabras pero el mismo mensaje. ¿Cuánto tiempo seguirás esperando para exigirte lo mejor, sin transgredir en nada la razón? Has percibido los principios con los cuales debes vivir, y sin embargo, todavía no los vives. Ese reproche de Marco Aurelio a sí mismo es el reproche más honesto que existe. No te lo hace un crítico externo, te lo hace tu propio centro director.
Tu hegemonicón, la parte más lúcida de ti. Entonces, ¿cómo se practica la muerte del ego de forma sostenida? No con un gran gesto, no con un retiro espiritual de 10 días, con microacciones diarias que van erosionando la estructura del ego de la misma manera en que el agua erosiona la roca. No con violencia, con constancia. Te voy a dar 4 microprácticas estoicas concretas. No son mías, son adaptaciones directas de las prácticas documentadas que Epicteto, Marco Aurelio y Séneca aplicaban en su vida cotidiana. Primera micropráctica, la revisión nocturna sin compasión falsa. Séneca la practicaba cada noche. Antes de dormir, revisaba el día con 3 preguntas. ¿Qué hice hoy que fue verdaderamente útil? No que pareciera útil. ¿Qué dije hoy que fue verdadero? No que fuera bien recibido. ¿Qué decisión tomé hoy basada en mi juicio, no en el miedo al juicio de otro? Séneca escribió: cuando la luz se apaga y mi esposa se ha callado, examino todo mi día y repaso mis actos y palabras. No me oculto nada, no salto nada. ¿Por qué debería tener miedo de alguno de mis errores cuando puedo decir: mira, cuídate de no hacerlo más, y esta vez te perdono? Sin drama, sin castigarte, solo observación honesta seguida de una corrección específica y concreta. Segunda micropráctica, el ejercicio del testigo interior. Los estoicos imaginaban actuar siempre ante el ojo del hombre de bien. No ante la multitud, no ante sus admiradores, ante un testigo imaginario que conoce perfectamente la diferencia entre lo que haces y por qué lo haces. Epicteto preguntaba: ¿actuarías de la misma manera si Sócrates estuviera mirando? No para intimidarte, para recordarte que la acción correcta no necesita audiencia, y que si necesita audiencia para motivarse, algo está mal en la raíz. La adaptación moderna es simple y poderosa. Antes de cualquier acción importante, antes de publicar, de enviar ese email, de tomar esa decisión, pregúntate: ¿haría esto exactamente igual si supiera con certeza que nadie, absolutamente nadie, va a saber nunca que lo hice? Si la respuesta es no, tienes información valiosísima sobre tus verdaderos motivos. Tercera micropráctica, la práctica de la negativa silenciosa. Esta es de las más contraculturales y por eso de las más poderosas. Una vez a la semana, haz algo significativo que no vayas a contar a nadie. Ayuda a alguien. Trabaja en tu proyecto más importante. Lee, aprende, medita, y no lo compartas en ningún lado. No lo menciones en conversación. No lo documentes. Déjalo ser real solo para ti. Esta práctica tiene 2 efectos. El primero es que te revela cuánto de lo que haces está motivado por el deseo de ser visto haciéndolo. El segundo, y más profundo, es que empieza a construir una fuente interna de autoestima que no depende de validación externa. Cuando haces cosas buenas que nadie sabe que haces, te demuestras a ti mismo que eres capaz de acción pura. Y esa demostración vale más que 1000 elogios. Cuarta micropráctica, la meditatio malorum aplicada al ego. Los estoicos practicaban la visualización negativa, imaginar el peor escenario, no para deprimirse sino para liberarse del miedo a que ocurra. Aplícala específicamente al ego. Una vez a la semana, dedica 5 minutos a imaginar esto con detalle y sin dramatismo. Imagina que todo lo que has construido externamente desaparece. Tus seguidores, tu reputación profesional, tus logros visibles, tu estatus. Imagina que mañana nadie sabe quién eres. Nadie te reconoce. Tienes que empezar de cero. Y luego pregúntate esto: después de que todo eso desaparezca, ¿qué queda de ti? ¿Cuáles son tus valores reales? ¿Cuál es tu carácter cuando lo externo ya no está? ¿Cuál es tu propósito cuando nadie te observa siguiéndolo? Lo que sobrevive a esa visualización es lo real. Lo que no sobrevive era ego. Esta práctica no te hace indiferente al éxito. Te libera del miedo al fracaso. Y esa libertad es exactamente lo que te permite tomar los riesgos más grandes, hablar con más verdad, trabajar con más profundidad. Porque ya no estás trabajando para proteger una imagen. Estás trabajando para construir algo real. Y aquí llegamos al punto más importante de todo lo que hemos hablado hoy. La paradoja final del ego. La persona que menos necesita validación externa es, generalmente, la que más la recibe. No porque la busque, sino precisamente porque no la busca. Hay algo profundamente magnético en alguien que no necesita tu aprobación. No porque sea arrogante, sino porque está completamente alineado con su propósito. No actúa para gustarte, actúa porque su acción es coherente con quien es.
Eso genera una calidad de presencia que es imposible de falsificar. Y esa presencia, irónicamente, es lo que genera el reconocimiento genuino y duradero que el ego busca desesperadamente a través de estrategias que invariablemente lo alejan de él. El estoico no busca ser admirado. Trabaja para ser admirable. Y la diferencia entre esas dos orientaciones lo cambia todo. Absolutamente todo. Séneca lo dijo con una sola línea que llevo años volviendo a releer. Dijo: recede in te ipse. Retírate a ti mismo, no al ego, a ti mismo. Esa distinción, retirarte al ego o retirarte a ti mismo, es el eje de toda la filosofía estoica aplicada al mundo moderno. El ego huye hacia afuera, hacia el juicio de los demás, hacia la comparación, hacia la performance constante. El ser real se retira hacia adentro, hacia la claridad del propósito, hacia la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, hacia la libertad que solo existe cuando ya no necesitas que el mundo te defina. Esta libertad no se anuncia, no se publica, no tiene hashtag, pero la gente que la alcanza la llevan en su manera de entrar a una sala. En cómo hablan cuando saben que sus palabras no serán populares. En cómo trabajan cuando el trabajo no les garantiza reconocimiento inmediato. En cómo se relacionan sin calcular constantemente qué van a recibir a cambio. Eso es lo que los estoicos llamaban virtud, no bondad sentimental, excelencia de carácter, la que existe independientemente del aplauso. Y esta es la pregunta con la que quiero dejarte hoy. No para que la respondas ahora, para que la dejes trabajar dentro de ti durante los próximos días. Si quitaras todo lo que el mundo sabe de ti, tus logros, tu reputación, tus redes, tu historia visible, ¿qué clase de persona encontrarías debajo? ¿Esa persona te satisface? ¿Esa persona actúa con integridad cuando no hay nadie mirando? ¿Esa persona trabaja por amor a la obra o por miedo al juicio? Porque esa persona, la que queda cuando se quita todo lo externo, esa es la única que importa. Esa es la única que puede ser verdaderamente libre. Y esa es la única que puede construir algo que dure más que un ciclo de algoritmo. Los estoicos construyeron una filosofía que sobrevivió imperios, esclavitud, persecución y 2 milenios de historia. Lo hicieron sin redes sociales, sin estrategia de contenido, sin personal branding. Lo hicieron porque construyeron sobre carácter real, no sobre imagen gestionada. Eso no es una crítica al mundo moderno, es una invitación a usar todas las herramientas modernas desde un lugar de suficiencia, no de necesidad. A crear porque tienes algo genuino que dar, no porque necesitas ser visto dando. A construir negocios, proyectos, relaciones, desde la claridad del propósito, no desde la ansiedad del ego. Porque cuando el ego muere, no mueres tú. Por fin naces tú. Ahora necesito que hagas algo. Y es lo más difícil que te voy a pedir en todo este vídeo. Necesito que te sientes con la incomodidad de la pregunta que te dejé. No la respondas rápido, no la respondas para mí. Respóndela para ti, en silencio, en honestidad brutal. Y si este vídeo tocó algo en ti, algo real, no la emoción de ver un vídeo motivacional sino el reconocimiento genuino de algo verdadero, dímelo en los comentarios. No para que te elogie, sino para que podamos construir una conversación real. ¿En qué parte de tu vida el ego está tomando decisiones que debería estar tomando tu carácter? Escríbelo, sin filtros, sin imagen que gestionar, solo la verdad. Y si estás en este canal por primera vez y lo que encontraste aquí resuena con la forma en que quieres pensar y vivir, suscríbete. No como un número, como parte de una comunidad que está eligiendo deliberadamente construir su vida desde adentro hacia afuera. Desde el carácter hacia los resultados. Desde la claridad hacia la acción. Eso es poder estoico. Eso eres tú cuando el ego ya no está en el camino. Pero antes de que cierres este vídeo, quiero darte algo más. Un regalo que los estoicos llamaban el ejercicio final. El más difícil de todos. Y el más transformador. Se llama el memento mori del ego. Y funciona así. Imagina por un momento que dentro de 20 años, alguien que te importa profundamente, alguien cuya opinión genuinamente respetas, no como validación sino como juicio sabio, alguien así te mira a los ojos y te hace esta pregunta. ¿Viviste tu vida o viviste la vida que los demás esperaban de ti? Esa pregunta no tiene trampa, no tiene respuesta correcta predefinida, pero tiene el peso exacto de 20 años de decisiones acumuladas, de cada momento en que elegiste la imagen sobre la verdad,
de cada proyecto que no lanzaste por miedo al ridículo, de cada conversación que evitaste para no perder la aprobación de alguien, de cada día que viviste para el algoritmo en lugar de para tu propósito. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que parece escrito para este momento exacto. Dijo: piensa en cuántos Fabricios, cuántos Escipiones, cuántos Catones ya no existen. Toda una generación de hombres que se creyeron inmortales. Y luego el silencio. Nada queda de ellos excepto el carácter que mostraron cuando nadie los observaba. Eso es lo que sobrevive. No los títulos, no las cuentas bancarias, no los seguidores. El carácter, la manera en que trataste a la persona que no podía darte nada a cambio. La calidad de tu atención cuando el trabajo no tenía audiencia. La consistencia entre lo que creías y lo que hacías cuando nadie te controlaba. Eso es lo que los estoicos construían con cada práctica, con cada meditación nocturna, con cada elección deliberada de actuar desde el carácter en lugar de desde el miedo al juicio. Y esto, precisamente esto, es lo que hace al estoicismo radicalmente diferente de cualquier filosofía de autoayuda moderna. La autoayuda moderna te promete que si cambias tus hábitos, si optimizas tu rutina, si construyes tu marca personal, conseguirás más. Más éxito, más dinero, más admiración, más validación. El estoicismo te dice algo completamente diferente. Te dice que si construyes tu carácter, necesitarás menos. Menos aprobación, menos validación, menos certeza de que el mundo te ve correctamente. Y en esa libertad de necesitar menos, paradójicamente, podrás dar y construir y crear y amar infinitamente más. Porque ya no estarás trabajando para llenar el vacío del ego. Estarás trabajando desde la plenitud del propósito. Esa es la diferencia que lo cambia todo. Y esa diferencia comienza mañana. No en algún momento futuro cuando te sientas listo. No cuando las condiciones sean perfectas. No cuando hayas leído suficiente o meditado suficiente o procesado suficiente. Mañana, con la primera decisión del día. Con la primera vez que te preguntes: ¿estoy haciendo esto por convicción o por aprobación? Eso es todo lo que se necesita para empezar. Una pregunta honesta, cada día, sin excepción. Los estoicos no eran superhombres. Eran personas ordinarias, algunos emperadores, algunos esclavos, todos con sus debilidades y contradicciones, que eligieron practicar una cosa por encima de todas: la honestidad radical consigo mismos. Sin autoengaño, sin autocompasión, con una claridad sobre sus propios motivos que les daba una libertad que el mundo exterior nunca podía quitarles. Tú puedes hacer lo mismo. Hoy, aquí, con lo que tienes, siendo quien eres, sin el ego encima. Ese es el poder estoico real, no el de dominar a otros. El de no necesitar dominar la percepción que otros tienen de ti. Eso es todo, y es suficiente.